La Granja. Bocado 199. ¿Cuánto se han encarecido las rosquillas en San Isidro? La guerra económica de la tradición más popular de Madrid. Cada mes de mayo, Madrid vuelve a medir el pulso de su tradición en una bandeja de dulces anisados, y este año no ha sido distinto. Las rosquillas tontas y listas regresaron a los escaparates y las verbenas como un símbolo castizo de San Isidro. Pero este año, además de competir por el paladar de los chulapos y las chulapas, han cargado con un peso menos festivo, como es la inflación alimentaria y el encarecimiento de las materias primas. Las pastelerías tradicionales afrontaron la campaña marcada por la subida acumulada del precio de ingredientes básicos como los huevos, el azúcar o el aceite de girasol, indispensables en una receta históricamente humilde y accesible. Lo paradójico de la situación es que un dulce popular se ha convertido también en un termómetro económico de la ciudad. En concreto, los 3 ingredientes principales de la receta de las rosquillas han sufrido un incremento en su precio que se ha trasladado a los costes. Solo en marzo, el coste de los huevos se incrementó más de un 30% respecto al mismo mes del año anterior. Y lo peor es que es un incremento de precios que los pasteleros ya arrastran desde años anteriores. En el caso de la harina, también presente en esta receta, el encarecimiento en los últimos 5 años ronda el 50%, mientras que los aceites vegetales han anotado un aumento del 60% en el mismo periodo, según datos del IPC recogidos por EFE. Un aumento de precios muy vinculado con la invasión de Ucrania, con gran peso en el mercado de estas materias primas. Pero más allá del propio encarecimiento de la receta, con los huevos y el aceite a la cabeza, seguido del chocolate, también hay que tener en cuenta el encarecimiento de otros servicios como la electricidad, los alquileres o el personal, que disparan los costes de las pastelerías. Según Juan Antonio Martín, de la pastelería Manacor, los costes de producción se han disparado un 40%. Pero el sector ha tratado de sobrellevar estas subidas tratando de trasladar el menor coste posible al cliente o haciéndolo de forma gradual, sin seguir la lógica del mercado, para que no dejen de consumir rosquillas. Para muchos negocios, esta festividad puede suponer el 5% de la caja anual, según sus estimaciones, y además se encuentra en un buen momento de ventas, tras una época en la que se redujeron un poco. El sector confía en que la rosquilla de pastelería nunca se va a perder. En el caso de la pastelería Manacor, calculan ventas similares a las del año anterior, ya que es una festividad que no tiene la dimensión de otras como la Semana Santa. El sector estima haber vendido 6,3 millones de rosquillas, siendo la variedad de las listas más elaboradas y recubiertas las más demandadas, acumulando casi la mitad del consumo. Le siguen las tontas, más sencillas, que suman casi el 40%, mientras que el resto va a parar a variedades de menor relevancia como las francesas. Para llegar a todo el público también han introducido adaptaciones, como las versiones sin gluten para personas celíacas. Como sea, ahí siguen las rosquillas, resistiendo a balances ajustados, a facturas energéticas o a materias primas disparadas. Una anomalía castiza en medio de una economía cada vez más inaccesible. En Madrid hasta los símbolos más humildes acaban contando la historia de su tiempo. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que la adaptación del texto y la locución son míos y soy Javier Calvo.
El Economista Podcast.